Bienvenidos otro día a mi canal, soy J. Chamorro y en este vídeo voy a hablar del SAT, que es el examen que tienes que hacer para irte a estudiar la carrera a una universidad en Estados Unidos. Antes de nada, decir que yo voy a hablar de mi experiencia, de cómo me lo preparé yo, y eso no quiere decir que sea la única forma o que sea yo un experto en el SAT. Pero bueno, espero poder ayudaros a entender en qué consiste el examen y daros ideas de cómo os lo podéis preparar. Bueno, si habéis visto mi primer vídeo, que si no podéis ir a verlo, sabréis que el SAT es el examen de acceso a la universidad en Estados Unidos, lo que podríamos comparar con la selectividad o la EBAU de aquí de España. Es un examen que tiene 4 partes y que es todo tipo test. La primera parte es de comprensión lectora. Te ponen unos 5 textos y te hacen 52 preguntas que tienes que responder en 65 minutos. Hay que preparársela obviamente para acostumbrarse al tipo de preguntas que te hacen, pero no deja de ser una comprensión lectora que, aunque más difícil, puede incluso parecerse a los exámenes de reading que hacemos en el colegio. La segunda parte es bastante especial porque es de escribir, pero realmente no tienes que escribir nada porque es todo tipo test, ¿no? Sino lo que te van a pedir es que mejores o corrijas o completes textos que ya están escritos. Aquí pues te van a poner unos textos y en la mayoría de preguntas van a subrayar una parte del texto y te van a proponer unos cambios, ya sea para que elijas otra palabra que es más adecuada que la que está puesta en el texto, o porque hay algún error de gramática o de puntuación o de uso de conectores, o también hay algunas preguntas de si tiene sentido o no añadir o quitar una frase, o de cómo cambiar el orden del párrafo para que sea más coherente. En esta parte pues tienes que controlar bastante las reglas y las convenciones gramaticales y de los signos de puntuación del inglés, así como pues saber bastante vocabulario y sobre todo practicar, porque al final esta para mí fue la parte más fácil porque es bastante repetitivo el tipo de preguntas que te hacen y una vez que ves un poco en qué fallas y todo, pues puedes mejorar bastante. Aquí tienes 35 minutos para responder 44 preguntas de unos 4 textos. Las dos partes que faltan son de matemáticas, una sin calculadora donde te van a poner 20 preguntas en 25 minutos y otra con calculadora que tiene 38 preguntas y te dan 55 minutos. No son unas matemáticas muy difíciles, o sea, yo creo que no te preguntan nada que no se den la ESO. Lo que pasa es que son ejercicios que igual son un poco más de razonar o de aplicar a cosas de la vida real, que son bastante distintos a lo que estamos acostumbrados a hacer en España y que sí que es verdad que a veces son un poco lío, que igual luego lees la solución y lo ves que es fácil pero que no se te había ocurrido. Entonces es muy fácil tener fallos tontos y además más que la dificultad de las preguntas es el tiempo que te dan, que es muy reducido. El SAT se puntúa sobre 1600 puntos, ¿vale? Que son 800 puntos las dos partes que son de inglés y 800 las dos que son de matemáticas. ¿Y qué notas tienes que sacar? Pues esa es la pregunta del millón y la respuesta es que depende a qué universidad quieras ir. Al final el SAT es la forma que tienen de comparar a estudiantes de distintos colegios, porque al final las notas del colegio pues depende a qué colegio vayas un poco. Entonces yo diría que tienen bastante importancia en la solicitud y que conviene ir a por la máxima nota que seas capaz de sacar. Y esa nota pues depende, lo que para unos es muy buena nota, para otros no lo es. Yo saqué 1410 y la verdad es que fue un poco una decepción porque me lo había preparado para sacar bastante más y gente que lo esté viendo dirá que es muy buena nota y en realidad no es mala nota, está en el percentil 97 y al final me bastó, pero yo estaba solicitando a universidades donde el 75% de los que solicitan sacan por encima de 1450, donde la media está por encima de 1500, entonces tener una nota que está muy por debajo de eso, en universidades que son tan competitivas, no juega nada a tu favor y me hubiese gustado repetirlo, pero a mí no me dio tiempo. Al final las universidades no te ponen una nota mínima ni nada, sino que bueno, depende de qué universidad estés solicitando, necesitarás sacar más o menos, pero incluso si tienes una nota que es relativamente baja para la universidad a la que tú quieres ir, como en la solicitud te preguntan un montón de cosas y el SAT es solo una parte de esa solicitud, en realidad hay muchas otras cosas que pueden compensar una nota que es un poco más baja. Entonces es verdad que en internet puedes encontrar de casi todas las universidades cuál es la nota media de los estudiantes a los que admiten, pero esto es muy orientativo. Al final, cuanto más notas saques mejor, incluso si tienes una nota que es un poco baja, si el resto de tu solicitud está bien, puede que entres igualmente. Yo empecé a prepararlo en el verano de primero a segundo de bachiller, y lo hice en octubre, ¿vale? Solo me dio tiempo a hacerlo una vez porque en diciembre tenía que hacer los subject tests, que hablaré yo al final, y me lo preparé todo solo. Lo primero sería hacer un test de diagnóstico para ver un poco dónde te ubicas y para enterarte bien de qué va el examen. Es decir, pues de los tests oficiales que os voy a dejar en la descripción, coger el primero y hacerlo sin mirar nada. Y yo en el primero saqué 1370, que me sorprendí porque era bastante buena nota y pensé que de ahí pues que lo podría subir bastante. Y bueno, luego en el SAT de verdad, el día del examen, solo los subí 40 puntos, que para todos los tests que hice pues no es mucho. Pero bueno, una vez que has hecho este test, pues ya más o menos sabes qué cosas te preguntan, sabes en qué cosas estás fallando, y yo después pues ya empecé a investigar del examen, a leer artículos, a ver vídeos y a investigar un poco pues para comprarme algún libro para prepararlo. Os dejo en la descripción un montón de enlaces que a los que queráis preparar el SAT yo creo que os pueden resultar bastante útiles. Después del test de diagnóstico yo seguí viendo vídeos en internet, leyendo cosas según iba teniendo tiempo, pero sobre todo haciendo exámenes de prueba, que más o menos hice uno a la semana, aunque depende de cuánto tiempo tengas para preparártelo, y pues iba viendo que en qué cosas fallaba y me iba repasando según los fallos que tuviera. En cuanto a libros, mi primera recomendación es el SAT
SAT Prep Black Book, que no lo tengo aquí, pero a mí fue el que más me ayudó porque es como una guía donde te explican muy bien en qué consiste el examen, te dicen todo lo que tienes que saber y un montón de trucos y consejos para sacar la mejor nota. Es un libro que podéis comprar en Amazon, pero que yo lo encontré en internet y me imprimí las partes que me apetecía leerme. Si encuentro el enlace os lo dejo en la descripción. Es verdad que es un libro muy largo, o sea que así a simple vista da un poco de pereza. Está dividido como en partes y puedes leerte las partes que te interesen, pero yo creo que merece la pena. O sea, a mí fue el que más útil me resultó de todo. Luego yo me compré este libro, que la verdad no lo llegué a usar nada, o sea que no puedo ni recomendarlo ni no recomendarlo. Si alguien lo quiere se lo vendo porque está nuevo. Y es también como una guía donde viene pues un poco de teoría, también consejos del examen, y la verdad es que no está mal, pero yo no sé si porque no me gustó o porque no me hizo falta, pues al final no lo usé nada. Hay muchos más libros, en Amazon podéis encontrar un montón y en internet hay muchas guías que hablan de los mejores libros para prepararse el SAT, y seguramente haya muchos libros muy buenos que yo no he usado. Pero otra cosa que hay que tener son exámenes oficiales de prueba para hacer en papel, y para esto hay un libro que puedes comprar donde te vienen 8 exámenes oficiales, yo creo, pero esos mismos exámenes los tienen en su página web gratis para que te los puedas descargar, y yo lo que hice fue imprimirlos y encuadernarlos, ¿vale? Yo encontré alguno más, que todos los que encuentres los dejo en la descripción, y los encuaderné en 2 tomos, ¿vale? Y de aquí pues fui haciendo exámenes, uno a la semana más o menos, depende del tiempo que tengas para prepararlo, y pues como están las respuestas, que además todas las respuestas están explicadas, pues los puedes corregir y ver qué nota tienes e ir viendo cómo vas progresando. Yo os recomendaría hacer todos los test que encontréis, que serán unos 8 o 10, yo todos los que encuentre os los dejo en la descripción, y en general solo hacer test oficiales porque son los que más se parecen a lo que te vas a encontrar el día del examen. Y este es mi primer consejo, hacer solo los test oficiales y no test que vienen a veces en libros de preparación o de otras marcas, porque muchas veces son más fáciles o más difíciles, o te preguntan cosas que nunca te van a preguntar en el SAT. Y a ver, que puede haber test por ahí que estén bien, no lo sé, pero lo mejor es entrenar con lo que sabes seguro que va a ser muy parecido a lo que te vas a encontrar en el examen de verdad, y no perder el tiempo con test que a veces no se corresponden mucho con el SAT de verdad. Después es muy importante que aunque estés en tu casa y lo estés haciendo tú solo, hagas el examen en las condiciones más reales que puedas y siendo sincero contigo mismo. Eso quiere decir que lo hagáis a poder ser todo seguido, que os llevará una mañana entera, como unas 4 horas. Obviamente sin mirar las respuestas y también respetando mucho el tiempo que te marcan para cada prueba, es decir, sin regalaros minutos de más, ni tampoco luego al corregir regalaros puntos, porque en el examen no va a ser así y no tiene sentido engañarte a ti mismo. Aunque sea tipo test, los fallos no restan, o sea que no tiene sentido dejar ninguna pregunta en blanco. Si hay alguna que no tienes ni idea, pues la pones al azar y puede ser que la aciertes, y si no, no pasa nada. Y una ventaja de que sea tipo test es que siempre va a haber una y solo una respuesta que sea correcta, es decir, que va a haber 3 respuestas que van a estar mal. En todas las partes, aunque sobre todo en el reading, hay veces que parece que todas las opciones que te dan están bien, y esto es así porque a veces la respuesta entre una opción correcta y una que no lo es muy pequeña, es una palabra o es un detalle, y entonces hay veces que dudas mucho porque te parece que todo está bien, y en estos casos mi consejo es que os centréis en buscar cómo ir descartando opciones para al final quedarte con una, es decir, en vez de buscar la que está bien, buscar qué 3 están mal y por qué. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que todas las preguntas van en lo mismo, sean más fáciles o más difíciles. Entonces no tiene sentido quedarse mucho tiempo en una pregunta y luego vas a descuidar otras preguntas que son más fáciles y que te pueden dar exactamente el mismo número de puntos. Entonces, si en una pregunta te quedas atascado, lo mejor es pasar a la siguiente y luego, si te sobra tiempo, revisarla, porque además cuando la has dejado de lado un poco, lo normal es que luego cuando la vuelvas a leer igual se te venga a la cabeza algo que antes no se te había ocurrido. Una cosa muy obvia, pero a la que a veces no le damos la importancia que tiene, es a revisar los fallos e intentar entenderlos de verdad, porque de nada te sirve hacer muchos exámenes si vas a estar todo el rato fallando las mismas cosas. Y de hecho recomiendan tener como un cuaderno donde apuntes todas las preguntas que falles, por qué las has fallado, qué puedes hacer para dejar de fallarlas, para así de verdad prestarle atención a esos fallos e intentar evitar que vuelvan a pasar, porque al final el SAT es un examen que es muy repetitivo y muchas veces fallamos todo el rato las mismas cosas, y si dejamos de fallar esas cosas, pues lógicamente la nota va a subir. Otro consejo que puede parecer una tontería pero que te puede ahorrar bastante tiempo es que al ser un examen tipo test te van a dar una hoja donde tú marques las respuestas que tú has elegido, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacemos es responder a una pregunta y marcarla en la hoja, responder a una pregunta y marcarla en la hoja, pero es mucho más rápido responder a varias preguntas de golpe y marcarlas en la hoja de golpe, porque así no tenemos que estar todo el rato entre el examen y la hoja yendo y viniendo, que se pierde bastante más tiempo. Luego, por último, estos libros que veis aquí son los que me compré para prepararme los SAT Subject Test, que son como la parte específica del SAT, donde tú eliges las asignaturas que estén más relacionadas con lo que tú quieres estudiar y haces exámenes que son un poco más específicos de esa asignatura. Yo hice el de matemáticas de nivel 2 y el de física.
que también me los tuve que preparar, como el SAT, que son también exámenes tipo test, con preguntas que igual son un poco más teóricas a veces, o más también hay problemas. Y entonces estos dos libros rojos lo que eran era un poco para revisar los contenidos y ver las cosas que yo no había dado en el colegio, que en el caso de matemáticas no eran tantas, pero en el de física sí que había un montón de temas que yo no había dado. O sea, la mayoría de temas de segundo de bachillerato, como yo lo tuve que hacer a principios, pues no los había dado. Entonces me compré este libro, que era pues para mirarme un poco la teoría. Y luego estos dos son los libros donde venían los exámenes de práctica, que este lo encontré en internet y lo imprimí, pero este lo tuve que comprar, y aquí venían los exámenes de práctica, que hice, que de estos dos no hice tantos. Estos son exámenes que de momento ya no los ofrecen, lo cual mucho mejor, porque yo perdí bastante tiempo preparando los subjects que podía haber empleado en repetir el SAT y haber obtenido una mejor nota. Y por último, aunque lo digo en todos los vídeos, el año pasado, en 2020-2021, el SAT dejó de ser obligatorio por la pandemia para dar un poco más de flexibilidad, y este año, de 2021-2022, ha mantenido esa opcionalidad del SAT, que quiere decir que puedes solicitar a la mayoría de universidades sin necesidad de hacer el SAT, pero si tienes oportunidad de hacerlo, yo siempre recomendaría que lo hagas, porque es un examen que, aunque lleva su tiempo prepararlo, yo creo que te puede ayudar bastante en la solicitud. Así que nada, como siempre, si tenéis alguna pregunta, dejadmelo en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y nos vemos en el siguiente.